Recording is on. Muy bien. Bueno, esta matemática del cálculo diferencial pues juega un papel muy importante en la historia de la ciencia. Recuerden que el cálculo diferencial no existía hasta antes de Isaac Newton, y de hecho fue la matemática que Isaac Newton tuvo que desarrollar, tuvo que inventar eh, para poder pues explicar su mecánica, las leyes de la mecánica de Newton, que han sido tan importantes, ¿no? Y continúan siendo tan relevantes. Eh, y, y bueno, la diferencia entre el cálculo y la matemática que había hasta antes del cálculo es que el cálculo es una matemática dinámica, ¿no? A diferencia de la matemática anterior, que es estática. Si pensamos en los problemas que podemos resolver con álgebra, con trigonometría, con geometría, que no incluyan cálculo, porque ahora ya están mezcladas, ¿no? Y el cálculo pues ya también se puede combinar con esas ramas, pero antes del cálculo, los problemas que se podían resolver con las ramas de las matemáticas previas son, digamos, son problemas que me dan soluciones, situaciones estáticas, situaciones que no están cambiando, ¿no? Sino que llegamos a una solución invariable. En cambio, el cálculo nos permite encontrar, bueno, resolver problemas o analizar situaciones dinámicas en donde eh, los sistemas están evolucionando, ¿no? O sea, hay cantidades que están variando, por ejemplo, con el tiempo, o cantidades que están variando al depender de otras que a su vez están cambiando también. Entonces es una matemática dinámica, ¿no? Y vamos a ver entonces que el concepto central tras el cálculo diferencial es el concepto de derivada. Y la derivada se define de esta forma, ¿no? La derivada se define como la derivada de una función se define como el límite de esta diferencia, ¿no? El límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en un valor más un incremento h menos el valor de la función entre h. Y geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto donde estamos calculando este límite. Aquí en la animación de la figura se está viendo cómo está cambiando una recta verde, que es la recta tangente a la curva azul. La curva azul sería la función. Entonces, tenemos un punto fijo. Este sería un valor particular de x, donde estaríamos calculando esta derivada, ¿no? O sea, sería, eh, voy a dibujarlo aquí, a ver si, para que quede más claro. Este punto que está fijo tiene un cierto valor x. La función toma el valor correspondiente f de x en ese punto. Entonces, este punto que está fijo es el punto x, f de x. O sea que la variable que en cálculo conocemos como variable independiente x tiene este valor. Por lo tanto, la función en ese punto vale f de x. Y aplicamos la receta que tengamos para evaluar la función en ese punto, ¿no? Y entonces, si queremos analizar la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, lo que hacemos es, tenemos que aplicar la definición de la pendiente. Acuérdense que la pendiente tiene que ver con, en trigonometría tendríamos esto, ¿no? Si esto es una línea recta, bueno, voy a dibujarlo y volverá.
Aquí está. Acuérdense del concepto de pendiente de una recta, ¿no? Si tenemos una recta, con que sepamos dos puntos de la recta, ya tenemos determinada completamente la recta. Y su pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. De hecho, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta, ¿no? Y lo definimos, si tenemos un par cualquiera de puntos de la recta, lo definimos como la diferencia entre las coordenadas y la diferencia entre las coordenadas x. O sea, aquí sería si tenemos un punto x1, y1 y un punto x2, y2, entonces aquí tendríamos que la pendiente de la recta sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Y esa es la pendiente de una recta. Entonces, si queremos encontrar la pendiente de la recta tangente a la función, a la gráfica de esta función que está en azul, en ese punto fijo, necesitamos otro punto, ¿no? Porque sin otro punto no podríamos calcular la pendiente. Entonces, aquí en la animación hay un punto que se dibuja primero alejado y luego se va acercando, ¿no? Y entonces, a medida que nos acercamos, la recta tangente pues va siendo distinta. A ver, aquí otra vez la animación. Ahí va. Vean, cuando está muy lejos, pues lógicamente no está tan buena la aproximación porque la recta depende de los dos puntos que la definen. Cuando está el segundo punto muy lejos, pues no coincide muy bien la recta con, con la recta tangente precisamente en ese punto, ¿no? Pero a medida que los puntos son cada vez más cercanos, entonces coincide la recta verde con la recta tangente en este punto, ¿no? Eh, Precisamente la definición de la derivada, vean que es esa pendiente, porque es el valor de la función evaluada en un punto x más una cantidad, ¿no? O sea, que podríamos decir que aquí está x y que aquí es x más h, ¿no? X más otra cantidad. Entonces este sería f de x y esto sería f de x más h. Cuando tenemos una línea recta, no importa qué tan lejos o qué tan cerca estén estos puntos, o sea, no importa cuánto valga h, la pendiente va a ser la misma porque la inclinación de la recta siempre es la misma. Pero si la curva no es una recta, como en este caso, ¿no? Voy a dibujar aquí aparte. Como esto, supongan que tenemos esta gráfica. Si dibujamos aquí el plano XY, es X y aquí es Y. Y entonces ahora sí, escogemos aquí el primer punto en X y ahí luego escogemos acá X más H. O sea que todo esto que está aquí, de este punto hasta acá, hay H de diferencia, ¿no? Y entonces aquí sería f de x y por acá sería f de x más h. Si aplicamos esta misma fórmula, calcularíamos la pendiente de la recta que une ese par de puntos. O sea, pero sería entonces la pendiente de esta recta, ¿no? A ver si puedo juntar los puntos. Sería la pendiente de una recta que iría de este punto a este otro, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí está. Entonces estoy aplicando esto, pero noten que aquí, cuando tengo dos puntos en la recta, x1 es el primer valor de x, o sea, esto es como si fuera x1, el x2 sería como el otro valor del otro punto, la coordenada x del otro punto, y2 es el valor de f de x más h, porque y2, acuérdense que la y es igual a f de x,
es el valor de la función. Entonces y2 sería como tener f de x más h y y1 f de x, ¿no? Entonces, eh, tener, eh, aplicar esta fórmula para calcular la pendiente de esta recta roja es lo mismo que tendríamos aquí, ¿no? F de x más h menos f de x sobre h, porque f de x más h menos f de x sería la diferencia de las coordenadas y h es la diferencia de las coordenadas x. Entonces, esta diferencia de f de x más h menos f de x sobre h es la pendiente de la recta que une estos dos puntos. Si yo quiero la pendiente de la recta tangente en este punto, en el primer punto, la gráfica es esta que está en azul. La recta tangente la voy a dibujar en verde. La recta tangente a la gráfica en este punto iría así. Esta sería la recta tangente. Entonces noten que esta recta verde, que es la recta tangente en este punto, tiene una pendiente distinta que la recta roja. Pero ¿qué pasa si yo me voy acercando más y más de manera que disminuyo h? Si disminuyo h, por ejemplo, si pusiéramos h aquí, en vez de esta parte, o sea, que x más h fuera aquí. Bueno, no voy a, en vez de escribir x más h, voy a escribir que la distancia a este punto es h, ¿no? Entonces este sería x más h en vez de tomar este punto. Entonces el segundo punto estaría aquí. Y entonces la recta que une esos dos puntos, donde quiero calcular la pendiente de la recta tangente y el otro, sería esta ahora la recta. Noten que todavía no es la misma recta que la recta verde. Entonces la pendiente todavía no es la pendiente de la recta verde. Pero ya es menos diferente, ¿no?, que la de la recta roja original. Si me voy acercando todavía más, por ejemplo, voy a dibujar ahora en anaranjado un punto más cercano, que esté a la mitad. Ahora mi h va a ser esto, nada más. Y entonces x más h va a estar aquí. El punto entonces va a estar aquí, este punto. La recta entre los dos puntos ahora es esta. Noten que es todavía un poco diferente a la pendiente de la recta verde, pero ya se parece todavía más que lo anterior. Entonces, esta diferencia me da la pendiente entre los dos puntos, entre los puntos que están en x y x más h. Pero vean que si tomo el límite, como está aquí en la definición, si tomo el límite cuando h tiende a 0, entonces voy a tener exactamente la pendiente de la recta tangente, ¿no? Eso lo podemos ver aquí en la siguiente diapositiva. Voy a dibujar ahora los puntos muy cercanos. Voy a dibujar aquí más grande. Ahora voy a dibujar nada más un segmento aquí. Bueno, una parte de la curva. Entonces, vean qué diferente de escoger los dos puntos lejos. Estarían unidos por una línea recta, que sería esta línea anaranjada, o escogerlos muy cercanos, porque entonces estarían definiendo una línea recta que en este caso vean que prácticamente coincide con la pendiente de la curva en esa parte. Entonces aquí tenemos el punto original x y la distancia al segundo punto es lo que definimos como h. En este caso, para este punto, h es muy grande, ¿no? Para este es menos. Ahora, ¿qué pasa si tomamos el límite cuando h tiende a 0? El límite cuando h tiende a 0 nos daría, el límite cuando h tiende a 0, entonces nos daría este segundo punto infinitesimalmente cerca del primero, de manera que prácticamente no habría diferencia, ¿no? Si pudiéramos hacer aquí un zoom,
Entonces veríamos la parte, si hacemos un zoom aquí y h tiende a 0, prácticamente los dos puntos estarían unidos por una línea recta, ¿no? Porque esta h estaría tendiendo a 0, de manera que no alcanzaríamos a distinguir aquí curvatura de la curva, y entonces la línea que une ese par de puntos coincidiría exactamente con la recta tangente a la curva en ese punto, ¿no? Por eso, cuando tomamos entonces el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, esto que está aquí es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese valor de la función en x, en el punto x, f de x. Entonces tendríamos que esto que está aquí es la definición de lo que conocemos como derivada, ¿no? De la función en ese punto, derivada de f de x. Y entonces lo denotamos de esta forma, f' de x. Hay varias formas, ¿no?, de denotarlo. Una es esta. Voy a ver aquí otra diapositiva. Para dejar aquí entonces establecido entonces si tenemos una función f de x, la derivada de la función se denota como f'. Estoy viendo aquí un poco la pluma, a verlo aquí un poco. Entonces la derivada la vamos a definir de esta forma, f' de x como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, y esta derivada, bueno, la derivada tiene un valor para cada valor de x, o sea que es una función también, ¿no? Y entonces esta sería la derivada en x, la derivada de f de x en el valor particular que tengamos aquí. De hecho, tal vez podría ser más correcto escribir de esta forma, ¿no? El valor de la función, perdón, la derivada en x0 sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, ¿no? Y aquí ya tenemos el valor de la derivada en x igual a x0. Este sería la pendiente entonces de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto x0, f de x0, ¿no? O sea, x0, f de x0. Bien, entonces esto es la definición de la derivada. Y lo dejo aparte. La derivada de una función y. Ahora, la derivada se define de esa forma y de esa manera, con esta fórmula, podemos calcular la derivada, aunque nosotros no conozcamos las fórmulas. Ya ven que hay unas tablas de fórmulas de derivadas. Todas esas fórmulas se sacan a partir de esta definición. En caso de que no nos acordemos de una fórmula para alguna función particular, aplicando la definición podemos calcular la derivada. Noten que para que podamos calcular una derivada de una función, necesitamos que este límite esté definido. No pudiera ser que en algunas circunstancias ese límite no esté definido, entonces la derivada en ese
punto no existe, ¿no? Una situación en donde pudiera darse sería, por ejemplo, si tenemos una función de este tipo. Voy a dibujar aquí un plano. Y suponga que una función viene de esta forma, ¿no? Que viene de izquierda a derecha con esta gráfica. Luego aquí se interrumpe y luego sigue hacia la derecha. En este punto particular, supongamos que es el punto x0, no está definido el límite de la función, ¿no? Porque acuérdense que para que un límite esté definido, eh, este límite, ¿qué significa? Recuerden que el límite de una función, eh, cuando, bueno, aquí es cuando h tiende a 0, ¿no? Pero para eso necesitamos que exista el límite de esta función cuando h tiende a 0. Es decir que los puntos x0 y x0 más h, por ejemplo aquí, eh, es f de x más h, ¿no? Yo puedo tomar este h que tiende a 0, se puede acercar a 0 tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? O sea, es decir, eh, aquí tengo x0 o el valor de x, ¿no? Que esté evaluando la función. Yo me puedo acercar a x0 como lo hice en las animaciones anteriores, de derecha a izquierda, ¿no? O sea que, por ejemplo, el segundo punto siempre estaba en la derecha en la animación, pero igual podría estar en la izquierda, ¿no? Entonces, el límite de este límite que está aquí que define la derivada, eh, no necesariamente tiene que obtenerse acercando el segundo punto de derecha a izquierda. Puede ser también de izquierda a derecha. Y cuando el límite existe, da lo mismo que se acerquen por la izquierda que por la derecha, ¿no? Si es diferente el valor al que nos acercamos por la izquierda como por la derecha, si son diferentes, como en este caso, entonces decimos que el límite no existe. Por ejemplo, aquí, supongan que esto es 5 y esto es 2. Entonces, el límite de la función, en este caso, cuando x se acerca a x0, pero por la izquierda, sería 5, ¿no? Y el límite cuando x se acerca a x0, pero por la derecha, sería 2. Entonces vean que los límites son distintos, ¿no? En este caso, tenemos una situación donde los límites, cuando nos acercamos al mismo punto, son distintos, por lo tanto decimos que el límite de la función en x0 no existe, ¿no? O sea, no existe el límite de f de x cuando x tiende a x0. Y entonces, en este caso, tendríamos aquí que si quisiéramos calcular la derivada en este punto, no existiría, ¿no? Porque este límite no existiría. Noten que el límite de la función de f de x más h menos f de x sobre h, si esta x es x0, como aquí, si esta h tiende a 0, pero acercándonos por la derecha, nos acercaríamos a 2, pero si nos acercamos por la izquierda, el valor al que nos aproximaríamos sería 5, ¿no? Entonces, si el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, entonces no existe el límite, ¿no? Entonces no podríamos
entonces definir aquí una derivada, ¿no? Bueno, entonces la derivada pues estaría dada por esta definición siempre y cuando el límite exista, ¿no? Es importante tener aquí la definición porque em, para poder entender a las aplicaciones siempre es importante entender la definición, ¿no? Siempre pues cuando calculamos derivadas no las calculamos con la definición, sino que nos vamos a tablas y ya hay una tabla, ¿no? Dependiendo del tipo de función, cómo obtener la derivada, pero todas esas fórmulas se obtienen aplicando la definición primitiva. Vamos a hacer aquí algunos ejemplos sencillos partiendo de la definición, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar aquí el color. Ahí está. Por ejemplo, esta función que está en pantalla. Si quisiéramos calcular la derivada de esta función, nos iríamos a la definición de la derivada, ¿no? Sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces, vean, este es f de x. F de x más h. ¿Qué sería f de x más h? En vez de x tendríamos x más h, o sea que tendríamos aquí x más h al cuadrado más 2. Entonces este sería f de x más h, ¿no? Y f de x sería pues x cuadrada más 2. Entonces en este límite f' de x, o sea la derivada, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, pero f de x más h es x más h al cuadrado más 2. Ahora hay que restarle f de x, que es x cuadrada más 2. Y todo esto está dividido entre h. Voy a ponerle aquí un paréntesis. Y continuamos aquí en la derecha, límite, cuando h tiende a 0, de, entonces sería en el numerador, vean, este es un binomio, lo desarrollamos como x cuadrada más 2 hx más h cuadrada, luego más 2, y luego menos x cuadrada menos 2, ya eliminando el paréntesis. Entre h, voy a eliminar aquí entonces esta x cuadrada con esta otra, este 2 con este 2, y nos va a quedar nada más 2hx más h cuadrada. O sea que esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrada sobre h. Vean que aquí podemos eliminar una h en cada término, ¿no? Nos quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y esto ya lo podemos separar en dos límites. Uno va a ser el límite cuando h tiende a 0 de h más otro límite cuando h tiende a 0 de 2x. En este caso el límite cuando h tiende a 0 en la primera parte, pues esto va a ser 0, ¿no? El límite de h cuando h tiende a 0 es 0. Y en la segunda parte, como aquí no aparece h, x se toma como, pues sí, no depende de esta h, entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2x es 2x.
sea que aquí al final sería 2x. Por lo tanto, f' de x, o sea, la derivada de x cuadrada más 2 es 2x. Y aquí seguramente ustedes estarán recordando la fórmula de cómo se deriva una función exponencial, una función que esté elevada a x a la n, por ejemplo. Sabemos que su derivada es n por x a la n menos 1. O sea, se multiplica el exponente n y queda la variable x reduciéndole el exponente en 1, n por x a la n menos 1, que lo pudimos haber aplicado aquí directamente, pero aquí la idea es que vean cómo opera la definición. Bueno, aquí tendríamos entonces la derivada de x cuadrada más 2 igual a 2x. Esto sería la derivada en general, ¿no? Y ya teniendo la derivada, la podemos también evaluar en diferentes puntos. Acuérdense que en la definición de la derivada aparece f de x más h menos f de x entre h, pero la derivada se define en ese punto x, o sea que la derivada de una función tiene valores diferentes en diferentes puntos, lo cual concuerda con que es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, si tomamos en cuenta diferentes puntos de la función, esperamos que la recta tangente a la función sea diferente y por lo tanto su pendiente sea diferente. Y entonces la derivada es diferente también porque es igual a esa pendiente de la recta tangente. Entonces, podemos en este mismo ejemplo calcular la derivada en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, en x igual a menos 2, en 0, en 1 medio y en 1. Y la interpretación, pues, ¿qué sería la interpretación de estas derivadas? Serían las pendientes de la recta tangente de la gráfica de esta función en estos puntos. Por ejemplo, bueno, vamos a recordar primero qué resultado tuvimos. La derivada de la función resultó ser 2x. Esta sería la fórmula para la derivada, ¿no? O sea, la derivada dijimos que también es una función. Esa función, al evaluarla en diferentes valores de x, me da la pendiente de la recta tangente de la función en cada punto. Entonces, si la evaluamos en 2, por ejemplo, en f' de 2, menos 2, perdón, sería 2 por menos 2, ¿no? Aquí tomaría el valor de menos 2 y esto es menos 4. En 0 tendríamos 2 por 0, 0. Y en 1 medio sería 2 por 1 medio. Sería 1. Y por último, en 1 sería 2 por 1, 2. Para visualizar el significado geométrico, vamos a dibujar esta función. Vean que es x cuadrada más 2. Esto, si recuerdan, geometría analítica es la ecuación de una parábola que corta al eje Y en 2. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4 y dibujamos aquí unos valores a la derecha y otros a la izquierda. Entonces este es el eje X y por acá esto es Y. Entonces esta es una parábola, la voy a dibujar aquí en otro color, por ejemplo en azul. Sabemos que pasa por este punto. Lo podemos comprobar fácilmente, ¿no? Porque aquí es x igual a 0. Si x es igual a 0, la función vale 2. Y luego esta es una parábola que va aumentando rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en 1 valdría 3, o sea que
para x igual a 1, aquí está 3. Para x igual a 2, valdría 6. Nos iríamos hasta acá y así, ¿no? Es una parábola. Y lo que pase a la izquierda es exactamente lo mismo que va a pasar a la derecha, ¿no? Entonces es una función simétrica o par, más o menos el dibujo ahí, ¿no? Y aquí podemos ver el significado de las derivadas en diferentes puntos. Por ejemplo, en menos 2, estaríamos aquí, este es menos 2. Si nos fijamos en menos 2, en menos 2 la derivada dio menos 4. Y esto es porque si dibujamos la pendiente a la recta tangente de la gráfica de esta función en x igual a menos 2, sería esta, ¿no? Esta sería la recta tangente en x igual a menos 2. Voy a dibujar aquí x igual a menos 2. No me sale un poco chueco aquí, pero una recta tangente estaría más o menos así. Lo importante aquí es que la pendiente es negativa, ¿no? De hecho, aquí nos dio menos 4. Acuérdense que cuando una recta está orientada de esta forma, la pendiente es positiva, y si está orientada de esta forma, la pendiente es negativa, ¿no? Entonces sería una pendiente negativa y esta una pendiente positiva. Entonces, en este caso, la inclinación de la recta tangente es negativa, ¿no? Es menos 4. En x igual a 0, o sea, este valor me dice que la pendiente es igual a 0. Eso corresponde a una recta horizontal. Y aquí lo podemos comprobar. En x igual a 0, la recta tangente sería una recta horizontal, ¿no? Con pendiente 0. Y ya si nos movemos a la derecha, por ejemplo en x igual a 1/2, la pendiente es 1. Estaríamos por aquí más o menos, ya es positiva. Y en 1, la pendiente es 2, porque a medida que van aumentando los valores hacia la derecha, pues va creciendo cada vez más rápidamente la parábola, ¿no? O sea, la parábola empieza creciendo poco y luego empieza a crecer más. O sea que la pendiente aquí abajo primero es pequeña, pero luego empieza a crecer, ¿no? Bien, pues este sería el ejemplo, ¿no? Del cálculo de la derivada y de cómo, bueno, de la interpretación. Vamos a ver aquí uno más. La derivada de x cúbica. Bien, la derivada de x cúbica lo hacemos aplicando la definición, igual que antes. F de x es x más h al cubo, ¿no? Y f de x aquí ya lo tenemos, x al cubo. Entonces, la derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo menos x al cubo entre h. O sea que sería el límite cuando h tiende a 0. Hay que desarrollar este binomio al cubo. Sería x al cubo más 3 veces x cuadrada h más 3 veces x h cuadrada más h al cubo, y luego le restamos x al cubo. Todo esto hay que dividirlo entre h. Lo que el límite pues influye sobre todo esto, ¿no? Vamos a ver que ahora eliminamos x cúbica con este, ¿no? Y lo que nos queda lo podemos reescribir de manera que aquí tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de
Bien, voy a factorizar en h, ¿no? Porque todo en el numerador está multiplicado por h. Entonces sería h que multiplica a 3x cuadrada. 3x cuadrada más 3 xh cuadrada, xh, ¿no? 3xh y luego h cuadrada más h cuadrada. Todo esto entre h. Vamos a eliminar estas h's y nos van a quedar ahora tres límites. Límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más el límite cuando h tiende a 0 de 3xh y luego el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado. Noten que el último límite, pues vemos aquí que es 0, ¿no? Límite de h cuadrado cuando h tiende a 0, 0. Y el otro límite también es 0 porque en estos casos x se considera como un valor invariable, pero está siendo multiplicado por h, que es un valor que se está acercando cada vez más a 0. Entonces 3x por h se iría aproximando a 0. Entonces el límite es 0 también. Y nos queda nada más 3x cuadrado, ¿no? Entonces la derivada de la función es 3x cuadrada. Entonces la derivada de x al cubo es 3x cuadrada. Y tenemos ahí entonces dos ejemplos de cómo de la definición de la derivada podemos obtener estas, pues la derivada de estas dos funciones simples, ¿no? Que igual la idea no es estar aplicando la definición cada vez, pero sí conviene tener presente la definición. La fórmula pues siempre la podemos encontrar rápidamente en una tabla, ¿no? Lo vamos a resolver. Aquí he estado utilizando para la derivada f', ¿no? Para indicar la derivada de f de x. Lo he indicado como f' de x. En diferentes libros ustedes pueden ver que se utilizan diferentes notaciones para representar a la derivada. Aquí están algunas, ¿no? La primera es esta, ¿no? La que he estado utilizando hasta estos momentos, f' de x, para indicar la derivada de una función. Como la función también la representamos como y igual a f de x. Acuérdense que cuando tenemos una gráfica de una curva, pues en realidad lo que tenemos es un conjunto de puntos, ¿no? O sea, la gráfica de una función, por ejemplo, aquí tenemos una función, son todos los puntos en el plano que satisfacen que la coordenada x, bueno, todos los pares ordenados que son x, f de x. Pero esta f de x es el valor de y, la coordenada y, ¿no? O sea que esto también lo podemos poner como los pares x, y, en donde esta y pues es una fórmula o alguna receta que nos dicen cómo calcular el valor de la función si conocemos x, ¿no? Entonces, por eso a veces podemos representar la función como f de x o a veces simplemente escribimos y. Entonces también otra forma de indicar la derivada es como y', ¿no? Si indicamos la función como f de x, pues usamos f' para indicar la derivada. Pero si representamos la función como y, entonces la derivada la indicaríamos como y'. También indicamos a veces la derivada como aparece aquí, ¿no? Esto se lee derivada de y respecto a x. Y el sentido de esto tiene que ver con que este sería el cociente de qué tanto cambia la función y cuando hacemos un cambio diferencial de x.
Acuérdense, un cambio diferencial en cálculo estamos significando un cambio que tiende a cero, ¿no? O sea que este diferencial de x, este de x, pues es la h, ¿no? La h que tiende a cero. Y entonces aquí estaríamos diciendo el cociente del cambio de la función entre el cambio del valor de la variable cuando el cambio de la variable tiende a cero, ¿no? Son estos cambios infinitesimales. Y entonces esta es otra forma de escribir la derivada. También la podemos ver de esta manera. Una D mayúscula y la Y. O sea, esto también significa la derivada de Y. Y como las funciones, no sé si todos lo han visto, bueno, es muy probable, pero en caso de que no, eh, hay funciones que dependen de varias variables, ¿no? O sea, cuando graficamos en dos dimensiones, en el plano XY, como esta gráfica que está aquí, pues llamamos a Y variable independiente y a X variable dependiente. X es la variable independiente y es la variable dependiente porque Y depende de cuánto valga X. O sea que para cada valor de X evaluamos de acuerdo a una fórmula. Por ejemplo, si Y es igual a X al cubo, para cada valor de X calculamos el cubo y ese es el valor de Y correspondiente. En este caso, decimos que estas son funciones que en cálculo las indicamos de esta forma, ¿no? A ver, no escribí. Un momento, se trabó aquí mi pluma. Indicamos estas funciones como funciones que las denotamos de esta forma, ¿no? Decimos que son funciones reales de variable real, es decir que a cada número real tenemos alguna fórmula o alguna receta que le asociamos otro número real. Por ejemplo, aquí a cada valor de X le asociamos el cubo de ese valor. Entonces, pero hay veces que tenemos funciones que denotamos de esta forma. Por ejemplo, de R2 a R. ¿Esto qué significa? Que tenemos aquí una función que depende de un par de variables. En ese caso, serían funciones como, por ejemplo, f de... Voy a cambiar aquí, creo que no están viendo los dispositivos. F, por ejemplo, una función f de... un momento, no estoy seguro si están viendo lo que estoy escribiendo. Así, aquí sí, lo que dibujé aquí. Pero luego aquí escribí algo, pero no veo que aparezca en la pantalla de ustedes, no sé por qué. Bueno, aquí lo importante que les estaba comentando es que también podemos tener funciones que dependan de más de una variable, ¿no? Voy a volverlo a escribir aquí. Funciones que no solamente dependen de una variable, sino que podríamos tener algo como esto, f de x y y. O sea que aquí el valor de la función depende de una variable que llamamos x y otra que llamamos y. Y generalmente cuando tenemos en esta situación, en vez de usar y igual a f de x, como en estos casos, pues tendríamos que incorporar otra variable, ¿no? Z igual a f de xy. Las gráficas de estas funciones pues son funciones en tres dimensiones, donde en el plano XY estarían los valores de XY como puntos, que son los valores de la variable independiente, y Z sería la altura, una función que sería la altura, ¿no? La altura sería, digamos, tendría aquí yo una regla para cada punto en el plano XY,
tendría una regla de cómo calcular z con esos valores de x y y, y entonces asociaría a cada punto en el plano XY un punto, una cierta altura. Y entonces, como para cada punto sobre el plano XY le puedo asociar una altura, y esa altura me va a estar dada mediante alguna fórmula, entonces estas serían, por ejemplo, superficies, ¿no?, en el espacio. Entonces, cuando es de una sola variable, pues tenemos curvas, como en este caso, como en esta gráfica. Pero cuando tenemos eh, dos variables, pues serían superficies, ¿no? La gráfica serían superficies. Eh, bueno, en ese caso es para, bueno, esto de las funciones de más de una variable tiene que ver con el uso de esta notación, porque en ese caso se define la derivada respecto a cada una de las variables. Por ejemplo, aquí podemos, en funciones de este tipo, eh, cambiamos el término derivada por el de derivada parcial, porque entonces, como ya tenemos dos variables distintas, podemos derivar respecto a cada una de ellas. Podemos derivar respecto a x o podemos derivar respecto a y. Cuando derivamos respecto a x, lo indicamos de esta forma, como está aquí, ¿no? Si derivamos respecto a la otra variable y, lo indicaríamos de esta manera. Aquí escribiríamos f, ¿no? Entonces eso sería más general. De ahí surge esta notación. Si solamente tenemos una variable, como en estos casos, y vemos esto, pues también se puede utilizar. También significa derivada respecto a x de y, ¿no? Pero esta notación es más adecuada para cuando tenemos por lo menos dos variables, ¿no? De manera que podamos definir no solo derivada respecto a x, sino derivada respecto a y, o incluso respecto a t, el tiempo, ¿no? Supongamos una función que dependiera de las coordenadas espaciales x y del tiempo, ¿no? Entonces, estas son diferentes formas de, de. Profe, disculpe. Sí, adelante. Estuvo escribiendo los últimos 5 minutos. Es que, Sí, he estado escribiendo, no, no están es que la reflejando. última parte que estuvo mencionando, no, eso sí no se vio. A ver, ¿qué está pasando aquí? Tenía la idea, pero luego creí que estaba apareciendo. A ver, ¿qué está pasando? A ver, estoy aquí escribiendo. Sí, veo que la pantalla que ven ustedes no aparece. No entiendo por qué, porque se supone que es lo que estoy proyectando. Un momento. A ver, voy a. ¿Sí ven el cambio de pantalla? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, vamos a ver. A ver, voy a. Me dicen si ven lo que voy a escribir aquí en azul. No aparece, qué curioso. Sí, es que aquí estoy viendo la pantalla de ustedes, parece que no aparece, ¿verdad? No, profe. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si se corrige. Ok, aquí.
A ver, aquí voy a escribir, me dicen si ahora... A ver, en esta... parece que hay aquí como un error gráfico, me aparece lo que escribí, pero en otras diapositivas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aquí con lo que están viendo, me parece ser que no voy a... No sé, no parece. Verán, voy a cerrar la presentación y la voy a volver a abrir. Yo creo que aquí hubo un error gráfico, lo que estoy escribiendo no está apareciendo. Voy a cerrar la presentación de PowerPoint y voy a volver a iniciar. A ver, aquí voy a hacer la prueba de escribir. Todavía no escribo, ¿eh? A ver, aquí... bueno, ahí apareció algo, un tachón como azul en la esquina de la izquierda. Sí, profe, ahora sí. Ok, muy bien. Sí, no sé qué pasó ahí reinicié el PowerPoint y ya. Entonces lo demás no apareció. Bueno, aquí rápidamente lo que les había comentado era que hay diferentes tipos de notaciones para la derivada. La que he estado utilizando es esta, ¿no? Indicando las funciones como f de x, denotamos la derivada como f' de x. Pero como la f de x es una forma de indicar el valor de y cuando graficamos cuando tenemos una gráfica, tenemos el eje X y el eje Y. Eh, cada punto, cada punto en la gráfica es la pareja ordenada XY. Entonces esta Y la podemos indicar como f de x. En ese caso, este punto sería el punto x, f de x. Entonces a veces usamos f de x, pero también podemos indicar como y. Cuando lo indicamos como y, entonces en vez de escribir la derivada como f' de x, indicaríamos y', ¿no?
para la derivada, sería la derivada de y. Otra notación también muy usual, muy popular es esta, ¿no? El cociente de y entre dx, que sería derivada de y respecto a x. Es el cociente de un diferencial entre el cociente de otro, ¿no? Cuando hablamos de diferencial, recuerden que significa un cambio infinitesimal, un cambio que tiende a cero. Entonces, cuando usamos esta notación derivada de y respecto a x, de y entre dx, estaríamos indicando el cociente de cuánto cambia la función cuando cambia la variable independiente en un valor que tiende a cero, ¿no? Entonces, esa es otra notación. Y esta, bueno, también podemos denotarlo de esta forma. Esta se utiliza mucho, recuerdan, seguramente en ecuaciones diferenciales. Esta D se indica para denotar la derivada también. Es muy práctica porque recuerden que también existe la segunda derivada, tercera derivada, etcétera, ¿no? La segunda derivada, pues, es la derivada de la derivada. La tercera sería la derivada de la segunda derivada, o sea, la derivada de la derivada de la derivada, ¿no? Entonces, que también podemos indicarla con estas otras notaciones. Por ejemplo, la segunda derivada la indicaríamos de esta forma, ¿no? Entonces, esta notación nos permitiría calcular la segunda, bueno, indicar la segunda derivada de esta forma, ¿no? En ecuaciones diferenciales, esto lo vemos como un operador, ¿no? Esta letra D, de hecho, significa la derivada respecto a x. Y D cuadrada significaría la segunda derivada respecto a x, ¿no? Y así, si tuviéramos D elevado a la n, sería la enésima derivada, ¿no? También podemos encontrar esta notación que indica otra vez la derivada de y. Y respecto a x, que esta notación va a ser útil sobre todo cuando tenemos, les decía, ahorita que no se vio lo que escribí, cuando tenemos funciones de más de una variable. Por ejemplo, si tenemos f de x y y. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, 4x por y. Esta es una función de dos variables. Ahora depende su valor de x y de y. Este tipo de funciones pues dan lugar a gráficas que son superficies en el plano, perdón, en el espacio x, y, z, ¿no? Así como en este caso una función que dependa de una sola variable da lugar a líneas, como en este caso, en el plano XY, cuando depende de dos variables da lugar a superficies. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con esta fórmula, cuando x vale 1 y y1, la función vale 4. O sea que aquí tendríamos f de 1, 1 igual a 4, ¿no? O sea que si ubicamos aquí en el plano XY el punto 1, 1, la función, el punto 4 estaría dentro de esta superficie, que sería la gráfica de esta función. En este tipo de casos, donde tenemos dos o más variables, resulta muy útil este tipo de notación porque nos permite indicar si la derivada es respecto a una variable o respecto a la otra, ¿no? Porque igual podríamos indicar de x o de y, cuando tenemos aquí, como en este caso, como variables x o y, ¿no? Esas serían las, de hecho, derivadas parciales, ¿no? Que se definen cuando tenemos más de una variable independiente. Bueno, aquí no vamos a andar en las, bueno, por el límite de tiempo, ¿no? De este curso no vamos a entrar al tema de las derivadas parciales, pero esta notación en particular sería útil cuando tenemos el caso de más de una variable, en donde había lugar precisamente para derivadas parciales, ¿no? Y bueno, entonces tenemos, por ejemplo, para una función particular, una que ya vimos, ¿no? F de x igual a x cuadrada. Ya escribimos antes que f' de x es igual a 2x.
Así como escribimos f de x igual a x cuadrada, podemos indicar lo mismo escribiendo y igual a x cuadrada. F de x igual a x cuadrada es exactamente lo mismo que decir y igual a x cuadrada. Cuando lo indicamos de esta forma, entonces en vez de indicar la derivada así, lo podemos indicar de esta manera o de esta otra, ¿no? O de esta otra, de cualquiera de estas formas, ¿no? Utilizando pues estas notaciones. En otro ejemplo, z igual a t cuadrada. Si z es igual a t cuadrada, entonces la derivada de z respecto a t es igual a 2t. Aquí, bueno, se suele utilizar x como variable independiente, y como variable dependiente, porque graficamos en el plano XY, ¿no? Pero dependiendo del problema particular, la variable dependiente x puede representar diferentes cosas. Puede representar, por ejemplo, tiempo. Entonces, en ese caso, podemos utilizar la t en vez de utilizar la x. Dejamos, por ejemplo, la x o la y cuando tengamos coordenadas espaciales y utilizamos t si nos referimos al tiempo. Si hablamos de temperatura, pues utilizaríamos una T mayúscula, etcétera, ¿no? Entonces no siempre van a aparecer las funciones y las derivadas con esta misma notación. El significado sería lo mismo, pero las variables van a tomar diferentes símbolos dependiendo del problema particular que estemos tratando, ¿no? En el que estemos aplicando el cálculo. Y bueno, ya esta notación les comentaba, tiene que ver con esto, ¿no? Que precisamente cuando escribimos el significado, bueno, la definición más bien de la derivada, vimos que aquí tenemos en el numerador la diferencia de los valores que toma la función. Entonces esto es como una diferencia de infinitesimal cuando el cambio es muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando es muy pequeño, se utiliza una D en vez de la delta que se utiliza para denotar cambios, ¿no? Si tenemos el cambio de una función y no estamos hablando de un cambio pequeño, sino un cambio general, generalmente ponemos como delta, ¿no? O delta X para indicar el cambio en el valor de X. Pero si este cambio en el valor de X tiende a cero, entonces es infinitesimalmente pequeño. Y por lo tanto el cambio de la función también va a tender a cero, ¿no? Y entonces escribimos de esta forma. O sea que esto es precisamente este cociente de estos cambios, pero cuando delta x tiende a cero, ¿no? Y otra forma también, bueno, esto es el cálculo de la derivada, ¿no? Como cuando encontramos aquí, para f de x igual a x cuadrada, la derivada es 2x. Noten que aquí no hay un valor particular, sino que la derivada queda como una función, porque para cada valor de x vamos a tener un valor de la derivada. Sin embargo, en las aplicaciones del cálculo, muchas veces nos va a interesar el valor de la derivada en un valor particular de x. Entonces, también nos conviene tener una notación para indicar cuánto vale la derivada en un cierto valor de x, y para eso tenemos estas opciones. El primero sería cuánto vale la derivada de la función cuando x vale a. Otra forma de indicarlo es de esta manera, ¿no? Que esto se utiliza mucho, sobre todo cuando evaluamos funciones, ¿no? Cuando evaluamos integrales, que vamos a ver la próxima semana. En los límites, ¿no? Inferior y superior. Esto también significa cuánto vale la derivada de y respecto a x cuando x vale a. De hecho, aquí está muy explícito, ¿no? Cuando x toma el valor de a. También podemos usar alternativamente esta notación y' entre paréntesis a en vez de esta f' de a, o esta otra que está
aquí en la derecha, ¿no? Cualquiera de las 4 es equivalente, ¿no? Van a haber una u otra forma de representar el valor de la derivada en el valor particular de x igual a, dependiendo de, de la disciplina, ¿no? A veces en algunos libros utilizan más una notación que otra, pero todas son equivalentes y con la que ustedes se acostumbren, pues es un gusto particular, todas son equivalentes en realidad, ¿no? No podemos pensar que una tiene alguna ventaja sobre otra, ¿no? Aquí hay un texto sobre tangentes horizontales. Noten que la derivada, más bien recordemos que la derivada de una función en un punto tiene que ver con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, cuando la derivada vale 0 en un cierto punto, significa que la pendiente de la recta tangente en ese punto vale 0. Pero si la pendiente de la recta tangente en ese punto vale 0, significa que la recta tangente es horizontal. Y la única forma de que ocurra eso, vean, es que, bueno, vamos a presuponer que existe la derivada y que además la función es continua en ese punto, o sea, que no tiene valores en los que no se definan. Entonces, vean, ¿cuándo ocurre esto? De que tengamos rectas tangentes horizontales y que por lo tanto la derivada de la función en esos puntos va a ser 0. Si tenemos aquí estoy dibujando una gráfica arbitraria y voy a dibujar aquí en diferentes puntos rectas tangentes. Por ejemplo, en este punto, esa sería una recta tangente, en este punto esta otra, por acá tengo otra recta tangente y así, ¿no? Entonces, vean, estas rectas tienen a veces pendientes positivas, a veces tienen pendientes negativas dependiendo del punto. Bueno, aquí todas las que dibujé están positivas, ¿no? Voy a dibujar una negativa, no es que se me trabó aquí el lápiz. Ahí está en el punto donde iba a dibujar, pero bueno. Aquí, en este punto, aquí sí es negativa. Si hubiera dibujado una aquí, también es negativa, ¿no? Hay pendientes positivas y negativas. Pero, vean, si tengo una gráfica, aquí no estoy dibujando los ejes, ¿no? Lo que quiero indicar es aquí, por ejemplo, una gráfica que va subiendo y luego empieza a bajar, o va bajando y luego empieza a subir, y así, ¿no? Puedo hacer lo mismo que hice en esta primera gráfica, pero ahora no me interesan todos los puntos, me interesan nada más estos puntos en donde hay máximos, valores máximos de la función y valores mínimos. Vean, si me acerco a este primer punto por la izquierda, tendría estas rectas tangentes. Justo en este punto, la recta tangente es horizontal y luego negativa. Y aquí sigue negativa a medida que me acerco al segundo punto. Y aquí se va a hacer horizontal otra vez en este punto, ¿no? Una recta tangente horizontal. Y luego me voy alejando y ya son diferentes. Pero vean, aquí donde tengo un máximo, la pendiente es 0. Entonces, en este punto, la derivada vale 0. Y aquí también la derivada va a valer 0. Entonces, cuando una función va creciendo, por ejemplo en esta región, la pendiente es positiva. Cuando la función va decayendo, como en esta región, la pendiente es negativa. Cuando va creciendo, la pendiente es negativa. Cuando ya alcanzó su valor máximo, la pendiente es 0, la derivada vale 0, ¿no? Y
Cuando va decreciendo, la pendiente es negativa, pero en el punto más bajo, donde ya empieza otra vez a crecer, la derivada otra vez vale cero porque la recta tangente es horizontal, ¿no? Entonces, esto es una propiedad muy importante de los valores de la derivada de una función. En, en los puntos donde la función tiene máximos o mínimos, la derivada de la función vale cero y eso nos permite aplicaciones muy importantes de la derivada, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es esta situación? Bueno, resulta que cuando tenemos materiales, ustedes van a estudiar diferentes tipos de materiales en sus estudios de maestría. La estructura de los materiales que ustedes vayan a estudiar, cualquiera que sean, si digamos, si son materiales en estado sólido, eh, la estructura que tengan en su situación estable, cuando el material es estable, va a ser tal que hay una función cuya derivada es cero en esa situación de equilibrio. Es la energía del sistema tiene un mínimo cuando la estructura es la estructura más estable posible, ¿no? Entonces, ahí tendrían la derivada de la energía igual a cero, ¿no? Y eso permite que los teóricos puedan calcular a veces estructuras de ciertos materiales minimizando la energía potencial, ¿no? Pero bueno, eso ya eh, pues lo van a ver ustedes más adelante. Por lo pronto nos quedamos aquí recordando que la derivada de una función va a valer cero cuando estemos en un máximo o en un mínimo de la función. Y entonces el jueves vamos a ver algunas aplicaciones de esta propiedad, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues son las 5:30 para no interrumpirles, aquí afectarles con la siguiente clase. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, alguna duda, pues continuamos el jueves. Vamos a ver algunas aplicaciones de los máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí estoy viendo que están escribiendo. Ok, entonces continuamos el jueves.